La transmisión es tuya y muchas gracias. No, a ti, Gus. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Dino Tovar, soy Google Developer Expert de Android. Trabajo para una startup aquí en México. La verdad es que me divierto muchísimo. Primero que nada, muchísimas gracias a Cierrísimo porque nos dio este shout out hace un ratito sobre Design Systems en Compose. Y también le quería agradecer mucho a Bruno Ibar porque en la mañana me hizo un trueque de la posición. Iba a ir más temprano, pero tenía un detallito. Muchas gracias a Gus y a Bruno porque me ayudaron a hacer como ese switch, ¿va? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre Design Systems. Los Design Systems son prácticamente la forma en la que nosotros podemos estandarizar un proceso de diseño y de construcción de UI. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando los diseñadores y los developers empiezan a trabajar, podemos empezar a hablar un mismo lenguaje. Es decir, este botón va a ser el botón tipo primario, el botón tipo terciario y cosas de ese estilo. Para eso sirven los Design Systems. Los Design Systems nos dan equidad e igualdad a través de lo que nosotros queremos entender. Hace poco una amiga decía, a veces cuando leemos o vemos un archivo, usualmente puede haber ocasiones donde dos personas entiendan cosas diferentes. Justo el Design System, una de las cosas que trata de atacar es que tanto los developers como los diseñadores tengan este mismo lenguaje y esta misma corporalidad para poder entender y atacar un problema específico, ¿va? Primero que nada, les quiero dar un contexto un poco de contexto de por qué se llama así, por qué decidí hacer esta plática y por qué se llama de esta manera. Bueno, hace un par de meses, tampoco tanto tiempo, tuiteé esto en Twitter, donde ponía que habíamos reconstruido nuestra aplicación en 6 semanas, fully en Compose, ¿no? Y la razón de que esto había sido, o sea, mucha gente como que se emocionó muchísimo porque eran 6 semanas, es poco tiempo, somos un equipo muy reducido. La razón de que había pasado de esta manera fue porque nos dedicamos a que el Design System fuera una reflexión de lo que queríamos lograr. Entonces, muchos amigos me pusieron así como de, Dino, ¿cómo puedes soltar este tweet y no decir nada, no poner ningún contexto? Bueno, here it is. Este es el contexto, muchachos. Vamos a hablar de cómo se puede hacer, cómo es posible, cómo podemos empezar a utilizar Compose en producción de manera segura, sin tenerle miedo del éxito. No vas a tener que reconstruir todo o romper todo. Puedes ir por partes chiquitas, por partes sencillas, pero una de las cosas que aprendí como en este journey es lo más importante que podemos hacer es definir este Design System para nosotros tener base. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer es de poco a un montón, ¿no? Entonces, esta plática se va a centrar mucho en esa parte de esos learnings, mucho en cómo puedes empezar a utilizarlos. Es la guía práctica de cómo puedes empezar a utilizar estos learnings para migrar tu aplicación, para construir una nueva aplicación, para migrar una aplicación legacy a esto, para darle un refresh looks a tu aplicación. Entonces, justo eso es lo que vamos a hacer. Pero especialmente, esta es una plática donde te vamos a enseñar cómo migrar tal vez el sistema de diseño que tienes el día de hoy en tu aplicación a Compose, ¿va? Y lo primero que quiero hablar es sobre cómo un Design System puede salvarte muchísimas y como muy difíciles horas. ¿Y a qué me refiero con muy difíciles horas? Es porque estás aprendiendo una nueva forma de hacer UI, una nueva forma que tal vez no estás tan seguro, y hay muchas cosas que cambian, ¿no? Uno de los chistes que hacíamos es que cuando hacíamos un botón, para nosotros era muy sencillo en XML hacer un botón, ¿no? Pero no era tan straightforward las primeras horas en Compose. Nos llevó un rato acostumbrarte como a la nueva dicción, a ver que no significa lo mismo
que algunos componentes son diferentes, ¿no? ViewPayer ya no se llama como ViewPayer, ahora puedes tener Horizontal ViewPayer, Vertical ViewPayer, son elementos diferentes donde antes solamente les dabas como la orientación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero una vez que cruzas como esa barrera, la parte se pone interesante. Y la parte importante es donde nosotros podemos realmente utilizar nuestro tiempo de una manera funcional, de una manera productiva y sí, obviamente sin tener como tantos tropiezos. Entonces, bear with me, hoy vamos a hablar sobre eso, especialmente de estas muchas difíciles horas donde tienes que atender ciertas cosas, ¿no? Entonces, primero, para Compose, cuando tú quieres hacer un design system en Compose, necesitas elegir un tipo de proceso, un tipo de forma de cómo vas a atacar el problema. ¿Por qué? Porque Compose te da chance de hacer un montón de cosas. Yo creo que han estado viendo toda esta semana que Compose te da chance de manejar estados, tiene su propio compilador, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente han visto un buen de estas pláticas. Pues algo muy similar sucede cuando estamos tomando un approach específico, un proceso de cómo nosotros vamos a construir nuestro design system. Por ejemplo, el día de hoy tú puedes utilizar Material Design. Material Design lo provee Google, muchas aplicaciones lo usan porque está cool, porque es súper bonito, está out of the box, solamente tienes que importar una librería en tu Gradle file y puedes empezar a utilizar todos estos mágicos componentes que ya existen en Material Design. Algunas personas dicen que a veces estas apps parecen muy como googly, porque se parecen mucho a cualquier otra app de Google. Eso está cool, es tu decisión, es la decisión de tu equipo de diseñadores. La segunda opción es que puedes extender Material Design, es decir, utilizas las bases de Material Design y tomas ciertos diferentes approaches. Dices, bueno, pues sabes que en vez de que mi botón sea de este estilo, voy a tratar de que sea de esta otra forma y voy a crear mi propio set de estilos para los botones o van a ser un proceso diferente, pero todos los demás componentes son iguales o este conjunto de componentes respeta ciertas normas, pero yo decido qué es lo que debería de pasar con los colores, el proceso, etcétera, etcétera. Esto sirve muchísimo porque la mayoría de las aplicaciones están en este bloque. Muchos diseñadores basan su construcción en estas reglas, porque no son reglas arbitrarias, son reglas que se han estudiado por muchos años, ¿no? Material Design tal vez tiene una de las mejores documentaciones que hay, no solamente de cómo construir design systems, pero también de cómo construir software el día de hoy para Android developers. Entonces, hace mucho sentido que muchas caigan como en la opción 2. Y hay una opción 3 que en lo personal es una de mis favoritas, porque lo hace bien diferente, ¿no? La opción 3 es que tengas un equipo muy avanzado de diseñadores y un equipo técnico que quiere entrarle a Compose fuertemente, porque lo que puedes hacer es que tú puedes crear tus propios objetos, your own things, por eso pongo esa parte, ¿no? Own things, desde cero, prácticamente desde scratch. Puedes decidir no utilizar un botón como el Material, ni extender un botón que tú hayas creado, sino tal vez hacer tu propio tipo de botón, tu propio tipo de caja en Compose que hace ese proceso. La verdad es que en esta plática no nos daría la vida para poder cubrir como todos esos procesos, pero lo que sí nos vamos a enfocar es en cómo puedes extender Material Design, porque es el caso más práctico y es el caso donde me siento más cómoda, la verdad. Si a ustedes les interesa revisar cómo tú puedes crear tus custom designs, cualquier elemento de tus custom designs para un sistema de diseño personal, como el que tiene un montón de compañías, como Dropbox, como el que tiene Uber, por ejemplo. Hay una plática increíble de mi amigo Ryan Harder, que se llama Custom Design Systems en Compose. La presentó en Chicago Roboto, la pueden encontrar en YouTube. Es increíble, ataca un proceso muy específico de cómo puedes crearlos, por cómo funciona el compilador.
parecería que es algo súper complejo y que necesitas un mega team estructurado, pero en realidad lo que necesitas tal vez sí es un mega team en el lado de diseño y tal vez developers un poco más enfocados a construir esa parte, pero en realidad es un proceso bien cool, bien padre y no está tan difícil como ustedes podrían imaginar, así que los invito a que le echen un ojazo a esa plática porque está increíble. La vi en persona y me pareció una de las mejores pláticas que ha entregado Ryan. Entonces, vayan, échenle un ojazo y cualquier pregunta siempre está disponible en Twitter. Ahí les dejo su Twitter para que lo vayan a molestar. Entonces, lo primero que quiero decir, ahora sí regresando a la parte de la guía práctica, es los design systems significan disciplina. Disciplina para los equipos de diseño y para los equipos de developers, ¿ok? Y pongo este diagramita porque los design systems implican 3 cosas. Primero, reglas. Pattern guides y style guides. Las reglas usualmente son los principios, la documentación, son las reglas del por qué estamos haciendo este proceso de esta manera. ¿Por qué este botón funciona así en una aplicación como Google Play versus cómo funciona en Google Movies? ¿Por qué funciona así esto en una aplicación bancaria versus una aplicación tal vez de vehículos o un e-commerce, ¿no? Las reglas son súper importantes y usualmente estas reglas son basadas en el research que traen estos equipos de diseño, ¿no? Es como estos diseñadores se juntan, estos researchers, UX, etcétera, etcétera, se juntan y toman una decisión. Tanto cuáles son los principios, la documentación, el lenguaje que queremos setear, el tono, pero sobre todo hay algo muy importante. Aquí empiezan a hacer una frase que vamos a ver alrededor de esta plática que se llama Design Tokens. Los Design Tokens prácticamente es el puente de cómo identificamos cosas desde diseño a los developers. Y obviamente también muchas veces también incluye áreas como marketing, como ventas, etcétera, etcétera. Entonces Design Tokens nos permite decir que el cuadrado es un cuadrado específico de un formato muy peculiar que tiene tantas cosas, etcétera, 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 todas las características que pueda tener un cuadrado en diseño y cómo esto se traduce al código. Ese design token es muy, muy importante. Luego, obviamente, están los style guidelines, que usualmente son como esta parte de la tipografía, los colores que se usan, cuáles son los colores que hay en la aplicación, por ejemplo, de Walmart o de Target o de My Little Pony, cosas de ese estilo, ¿no? Los colores, la tipografía, los iconos, hasta cualquier asset que se imaginen, las shapes, las elevations, los design systems tienen que contar con estas partes, ¿no? Y luego están obviamente los patterns. Los patterns en realidad en este lado, a diferencia de la arquitectura, son como botones, son cómo funciona un dialoguito, cuáles son los tipos de diálogos que tenemos, cuáles son los tipos de botones, cuáles son los tipos de carruseles, los textos, cuáles son cliqueables, cuáles no son cliqueables, hasta cómo funciona un checkbox. Todo este tipo de cosas nos da una construcción de una disciplina, de una estandarización de los recursos y de los procesos para que los developers puedan tomar decisiones. Seguramente se han encontrado con alguna app que tal vez funciona diferente en diferentes lados. Eso no está cool. Eso no está cool porque al final lo que pasa es que el usuario es el que lo resiente. Más que los developers que se pasan haciendo componente tras componente tras componente, es ese usuario final. Los usuarios terminan viviendo en este vaivén donde en un lado de la app, este clic funciona de esta manera y abre este diálogo, y luego en otro lado, este clic no abre un diálogo, abre una llamada a Customer Support. Todo este tipo de cosas generan ambigüedad en las aplicaciones. Los usuarios que tienen más ambigüedad en su aplicación, resulta ser más difícil que encuentren un proceso de enjailment. Cuando estos usuarios no pueden encontrar ese proceso de enjailment, usualmente traen a
traen a la mesa problemas como de, es que los usuarios no están entrando a la aplicación, los usuarios no están comprando, etcétera, etcétera. Usualmente son porque como humanos, los usuarios deciden tomar patrones y aprender esos patrones. Este design system, los design system lo que hacen es forzar los patrones, ¿va? Entonces, ya dicho eso, para crear un design system, nosotros tenemos que entender un par de principios. Y estos principios son muy importantes. Primero vamos a hablar sobre la tokenización. Usualmente los tokens dentro de los design systems es como nos referimos a las cosas. Es darle un nombre. En vez de decir que es el color gatito decimos es el color primario. Y eso hace que este color primario ya no sea un número, una variable que puede cambiar, sino es un nombre específico que lo vuelve una constante. Luego tenemos la parte de los átomos. Los átomos es como nosotros empezamos a construir los elementos más básicos utilizando estos tokens. Por ejemplo, un botón. El botón puede ser un átomo. Y dentro de este átomo podemos setear un token de color o un token de tipografía y decir, bueno, los botones, todos los botones que tengamos en nuestra aplicación van a ser de color primario con la tipografía primary typography, con la elevación, elevation primary, etcétera, etcétera, etcétera. Si la magia de estos tokens es que te va a dar chance de asegurar que estos átomos sean iguales, siempre. Entonces, tus átomos en toda tu aplicación van a hacer sentido, van a crear este mismo nivel de patronicidad y tus usuarios van a sentir que están en el mismo set de reglas. Y luego la siguiente parte son estas moléculas. Las moléculas usualmente son estos conjuntos de átomos que te ayudan a interactuar como un usuario. Por ejemplo, una lista o un formulario, tal vez una gráfica. Todo este tipo de elementos son elementos más complejos. Ya requieren de muchas otras interacciones para ser creados. Usualmente las moléculas son creadas de estos átomos, ¿va? Y por último está la mágica de los templates. Los templates lo que hacen, usualmente no siempre los requieres, ya será tu decisión si es necesario. Los templates te garantizan que toda tu aplicación tenga áreas similares o vistas similares en realidad, que el usuario empieza a entender como ese tipo de referencias. ¿A qué me refiero? Un template podría ser un mismo tipo de carrusel alrededor de toda tu aplicación, un mismo tipo de formulario, un mismo tipo de una pantalla que es un empty state, o un tipo de error. Estos templates te dan facilidad a ti como developer porque no tienes que crear 1000 código, pero también a estos usuarios les da chance de entender qué es lo que tienen que hacer. Entonces eso está muy cool, ¿no? Obviamente hoy vamos a hablar mucho sobre el lenguaje de los átomos y de los design tokens. Creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que cubrir. Ahora sí, ya vamos a ver un poco de código después de mi speech larguísimo sobre los design systems. Creo que la definición más fácil o la forma más fácil de revisar esto es a través de colores. ¿Por qué? Porque los colores son algo que utilizamos en todas las apps. Entonces, imaginemos este mini objetito, ¿no? Que lo vamos a llamar design colors. Dentro de este design color hay una variable que se llama primary. Y primary utiliza un tipo de color. Para aquellos que no estén muy familiarizados con Compose, en Compose ya no necesitas utilizar los XMLs de colores. Puedes hacer algo como esto. Puedes construir un objetito y ponerle todas tus variables, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es que lo que estamos poniendo es creando un color primario. Este color primario va a estar referenciado a un color que puede cambiar. ¿Y a qué me refiero con que puede cambiar?
Este color es el color morado que utilizo el día de hoy en una aplicación en la que estoy trabajando, ¿va? Pero el día de mañana, esta aplicación podría cambiar de color, porque hay algo nuevo de marketing, porque la compañía decide cambiar su look and feel, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo no quiero es tener que ir a buscar en todo mi código, en mi code base enorme, este color. Lo que yo necesito es que este color sea una variable que pueda acceder hacia ella de manera sencilla y que el día de mañana, cuando cambie, este color pueda ser ubicado fácilmente y pueda ser cambiado de manera sencilla. Entonces, justo esto lo hace más sencillo, ¿ok? Entonces, acuérdense, este color se llama Primary. Lo vamos a ver mucho el día de hoy. Entonces, imagínense que queremos construir una paleta de colores. En Compose es muy, muy común construir este tipo de paleta de colores. Lo que nosotros vamos a hacer, primero que nada, es que vamos a construir esta paleta. Y lo que vamos a hacer es, en realidad, construir una interfaz. ¿Por qué una interfaz? It's coming the way. Lo primero que nosotros vamos a ver es que vamos a tener una variable que se llama Primary Default Background. Es decir, el color primario que va a ser default en todos los backgrounds. Entonces es el regular, es el color default de tu aplicación. Si en este caso, este color como primario default va a ser un color en específico, pero ese lo vas a utilizar alrededor de toda tu aplicación, ¿va? Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear una paleta que extienda Design Color Palette, para que nosotros podamos decirle, estos tokens, que son Primary Default Background, puedan ser utilizados con las variables de colores que estamos referenciando en el otro objeto, ¿va? Entonces, lo que vamos a hacer es que va a haber dos overrides. Ahorita llego a la parte de Material Colors. Y el primer override, que es el que estamos hablando, va a haber un Primary Default Background, pero va a estar referido a el objeto que teníamos de Design Colors, .primary. Es decir, va a ir a la referencia de ese color. Y esto está bien cool, porque lo que realmente va a pasar es que el equipo de diseño, o incluso el equipo de marketing, el equipo de web, el equipo del front del web, van a utilizar estos mismos colores. Entonces, cada vez que nos referamos a ¿de qué color debería de ser este banner? Nosotros no tenemos que ir al Figma o al Sketch y decir, bueno, es el color 0xFFF. No. Lo que vamos a encontrar en Figma es que va a decir, este es el color Primary Default Background. Y el equipo de marketing, el equipo de diseño, el equipo de web y el equipo de mobile van a estar hablando el mismo idioma. Esto lo vuelve muchísimo más sencillo, porque es menos prona a errores. No vas a tener como que estar buscando, el color es el número específico y tiene que tener 0x y tiene que ser esta hexadecimal, etcétera, etcétera. No, lo vuelves algo real, tangible, una variable que es una constante que consume una variable. Esto lo vuelve muchísimo más sencillo. No dejas al equipo de mobile o al equipo de web utilizar directamente las variables, sino en realidad construir una paleta de colores a través de una interfaz de puros tokens que consumen o que referencian a esa constante. A esas variables, ¿va? Y después, como nosotros estamos hablando el día de hoy sobre extender Material Design, lo que necesitas es crear una variable también que se llama Material Colors. Material Colors es utilizado en Material Design, que te da chance de manejar una paleta corta de colores. Si entras hoy a Material Design y buscas Design Systems, vas a ver que tiene un conjunto de colores que se van a llamar Primary on Surface, Primary on Secondary Surface, cosas de ese estilo. Lo que dicen esos tokens que van a encontrar ahí, en realidad son referencias a lo que hace
ese color, a dónde es usado ese color. Entonces, como Dinora no quiere tal vez utilizar esa mini paletita que tiene Material Design, porque a mi parecer es un poco corta, lo que decidí es, lo que vamos a hacer es crear nuestra propia paleta, crear nuestros Material Colors. Y lo que dijimos es, ¿sabes qué? De Material Colors íbamos a utilizar los colores básicos que tiene usualmente Material Design, que se llaman Light Colors. Y dentro de esos Light Colors vamos a ir a llamar a cada una de las variables que en realidad son tokens. Dice Primary, Background, Surface, etcétera, etcétera. Y va a ir a Designs Colors, que es nuestro objeto, con todos estos colores que sí queremos utilizar, ¿va? Obviamente, quiero que tomen mucho en cuenta que Primary Default Background se vuelve un token. Dentro del website de Material Design, lo que ustedes van a encontrar es tal vez un par de variables que se van a llamar val primary. Entonces, es exactamente lo mismo que van a encontrar en esa documentación, ¿va? Y obviamente estos tokens de design son decisiones sobre los específicos y sobre la reachability. Es decir, que prácticamente los tokens nos traen algo desde muy genérico a algo muy específico. No estamos utilizando directamente un valor, estamos utilizando esta especificación de por qué se usa así. Decimos, bueno, esto es cuando el usuario hace clic, esto es cuando hace force touch, esto es lo que hace en un ambiente muy, muy específico. Y obviamente te da chance de tener o abarcar de algo muy, muy general a algo muy, muy particular. Creo que esta pirámide lo resume muy bien. No es de mi creación, es de Avril Garibay, una de las diseñadoras que tenemos trabajando. Y la verdad es que justo esta pirámide habla sobre cómo dejar de utilizar estas variables como gatito 6E, 43, B7 y empezar a utilizar algo bien específico, algo que te dice dónde, por qué. Este es el color primario, es decir, es el color más usado en todo lo que estamos haciendo. Es medium, es su versión más ligera. Y weak significa que aún que es ligera, es aún más ligera. Y aparte es un background, que solamente aparece cuando el usuario hace hover, como pueden ver hasta la parte de hasta arriba, ¿no? Esto simplifica un montón las cosas. Esto lo vuelve sencillo. Los ingenieros ya no piensan en cuestión de hexadecimales, sino empiezan a pensar en cuestión de tokenización. La siguiente parte es que una vez que tienes estos tokens, lo que nosotros necesitamos hacer es integrar esta paleta de diseño a un tema de diseño. ¿Ok? Lo primero es que ustedes van a encontrar en Compose algo que se llama Static Composition Local Of. Si tienen el placer de después ver la plática de Ryan, Static Composition Local Of te da chance de integrar ciertos elementos al árbol de composición sin alterar la composición. Esto no va a causar una recomposición, no, nada. Esto lo que va a hacer es que te va a dar chance de acceder a tus colores, a tu tipografía, a tus shapes, a tus elevations, desde el árbol de la composición, ¿va? Entonces, vamos a crear una variablita que nos va a dar chance de acceder a la paleta que queremos atender. Y después de eso, lo que vamos a hacer es que vamos a crear este objetito. Y dentro de este objetito, que yo lo voy a poner Design Team, le vamos a poner un par de variables. En este caso, ahorita nada más estoy poniendo la variable de colores, pero aquí puede ir la variable de tipografía, de shapes, etc. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un set de colores que va a ser composable en read only composable. Eso te garantiza que sí puedas utilizarlo en el Static Composition Local, que puede estar en este árbol y que no vaya a causar ningún problema. Y ahorita que lo veamos va a parecer como si fuera un callback estático, pero en realidad no es un callback estático. En realidad es que estás alocando estos colores, estas tipografías dentro del árbol de la recomposición, dentro del árbol de la composición y van a poder ser usados sin ningún problema. Y
Al final lo que vamos a crear es que vamos a comprar un composable function que en realidad lo que va a tener es por default tus colores y dentro va la segunda variable va a ser un composable function que te va a dar chance de que ahí entre el código, ¿va? Y lo que vamos a hacer es que vamos a mandar a traer a Composition Local Provider, que es justo parte de este árbol mágico de la composición que te va a dar chance de acceder a sus colores, la tipografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que realmente hace, ¿no? Dentro también van a encontrar que está Material Theme. Material Theme te da, si tú solamente utilizaras Material Theme, no tendrás que crear todo esto. Pero como nosotros estamos extendiendo Material Theme a través de un Design Theme, vamos a darle chance que se ejecute para que haga cualquier limpia o que nos dé chance de utilizar los componentes que tiene Material Design, como el checkbox o el botón, a través como de estos componentes increíbles que ya están hechos por default y que ya tal vez no necesitas reinventar la rueda. Nos va a dar chance de utilizarlos y dentro vamos a poder ejecutar cualquier función composable de nuestro UI, ¿va? ¿Cómo se ve realmente? Esto es como se ve. Lo que va a pasar es que tú vas a tener una vista, un activity o un fragment o lo que tú quieras, y vas a tener que llamar set content, ¿no? Y una vez que tengas set content, lo que vas a decirle dentro de set content es que vas a crear un scope con tu tema, con tu árbol que va a estar atachado al árbol de la composición. Dentro de este árbol puedes meter cualquier función. Aquí yo puse, por ejemplo, un constraint layout. Y aquí es donde les decía que se parece que es estático, pero en realidad no es estático. Vas a empezar a llamar a designTheme.colors y vas a llamar tu design token. Entonces, con esto, lo que yo puedo empezar a construir es, o a convertir más bien, es usando los tokens, podemos construir elementos. Y esto se vuelve átomos, ¿va? Entonces, si deciden hoy hacer un design system, no necesitan, o sea, la primera parte ya está hecha, fueron estos slides, no necesitan hacer nada más. Después de esto, tenemos que empezar a crear otras cosas, ¿va? Porque las otras cosas que les hace falta son las moléculas. Entonces, hasta aquí, todo lo que ya hicimos lo podrían copiar idéntico y les va a funcionar de maravilla. No van a tener ningún problema. Se va a alocar el listado en el árbol de la composición. Todo va a estar cool y van a poder empezar a utilizar sus design tokens. Si quieren hacerlo y si no, también está bien. Este es in my humble opinion, esta es como la forma correcta en la que se debería de hacer, ¿no? Entonces, hablemos un poco sobre las moléculas y los design tokens. Una de las cosas que van a ver en Compose es que ya no hay algo como edit text. Ahora se llaman outlined, input, etcétera, etcétera. Tienen un montón de nombres, ¿no? A mí no me interesan todos los tipos de input, ¿no? O sea, no tengo inputs que solamente es una rayita o inputs que son transparentes o inputs que tienen como la cajita. Yo tengo un específico tipo de input en mi aplicación y quiero que todos los inputs en todos los formularios que hay alrededor de toda mi aplicación usen ese input, ¿no? Entonces, lo que nosotros decidimos realmente hacer, fue crear una composable function que se llamara input. Dentro de input, tú podías tener múltiples parámetros, tú decides qué hacer con ellos. Estos inputs traen modificadores, traen algo que quiero enseñarles un poco más adelante que se llama input fields, traen los labels, el texto que entra cuando cambia el valor, tipos de transformación, por si es un password, por si es un texto irregular, si es un email, etcétera, etcétera, ¿no? Estos variables que le entran son meros acomodadores, son cosas que tal vez son requeridas por los developers. Si no son, está bien, ¿no? Son un montón. No puede customizar todo. Este input está bloqueado a que solamente lleguen como estas variables. No lo dejamos customizar valores como el tamaño de la font. Eso no se puede. O no se puede cambiar los colores. No se puede hacer un montón de otras cosas.
¿Por qué? Porque queremos que estas moléculas hayan sentido alrededor de toda la aplicación. Entonces, lo que nosotros decidimos es que dentro de ese input íbamos a poner una columna, porque lo requerimos para otras cosas, necesitábamos que fuera una columna, no porque quisiéramos que fuera una columna, no tienes que hacerle un wrapper ni nada, lo necesitábamos para un caso muy específico, que no voy a hablar de él ahorita, y dentro de esa columna pusimos un outlined text field. Y aquí realmente ese outlined text field es algo que existe en Material Design. Entonces, lo que realmente nosotros estamos haciendo es, de este outline en text field, nosotros estamos extendiéndolo para usarlo en otras cosas, ¿va? Y dentro podemos tener como todas las verificaciones, ¿no? Podemos tener como, en este caso les voy a enseñar un parte de cómo está nuestro outline en text field. Tiene un montón, muchísimo más código. Esta función creo que tiene alrededor como a 200 líneas, no es broma, porque tiene muchos casos específicos, muchas reglas de negocio que tenemos, que usamos. Entonces, la verdad es que dentro de estas moléculas se vuelven realmente complejas, y si nosotros dejáramos que los ingenieros utilizaran siempre outline en text field y no utilizaran input, lo que nos causaría es que outline en text field terminaría siendo diferente alrededor de muchos lados de nuestra aplicación. Con muchos ingenieros moviéndose, esto se vuelve prone to errors. Entonces, lo que decidimos fue agarrar este outline text field, meterlo en nuestra composable function de un input y hacerlo más sencillo. Especialmente porque no sé si alcanzan a ver la variable colors. Colors tiene un montón de colores que son específicos para el borde, para el error, para el label del error, para el border del error, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no quiero que estos sean diferentes o que a un developer diga, este rojo se parece al rojo que me dieron en el Figma. No, yo no quiero eso. Yo necesito que sean exactamente el mismo color alrededor de toda la aplicación. No porque un rojo se parezca al otro rojo, significa que es el mismo. Entonces, obviamente con esto lo enganchas, lo metes a algo muy, muy específico y dices, ¿sabes qué? Esta es la forma en la que se va a utilizar, no hay de otra, ¿no? Y la verdad es lo que nosotros deberíamos de hacer striving for, deberíamos de querer en nuestro design system, es bajarlo a algo particular. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estás haciendo algo particular para la aplicación. Si nosotros tenemos bien definidas las reglas que queremos utilizar, tenemos que hacerlo específicamente para eso, ¿no? No nos pasamos como dándoles chance a que se equivoquen y que tengan que gastar tiempo en el equipo de QA para volver a hacerlo. No, lo dejamos a algo particular para que los ingenieros puedan trabajar de manera más rápida, más eficiente, pero sobre todo más segura. Y obviamente para los templates, que puede ser como muy un proceso muy agradable, les traigo un poco de código de un carrusel que hicimos. Este carrusel me encanta, a mí en lo particular me fascinaba, ¿no? Este carrusel puede tener animaciones de Lottie, imágenes simples, y es un carrusel chiquitito, o sea, nada más es el que hace swipe hacia la derecha y empiezan a salir cosas. Es tal vez un carrusel muy sencillo, ¿no? Pero lo que yo estoy esperando es que este carrusel pueda ser utilizado alrededor de toda la aplicación con múltiples productos o múltiples procesos para enseñar, no sé, desde el splash hasta un onboarding de un producto, ¿no? Entonces, lo que nosotros decidimos es crear el template de carrusel, donde los ingenieros lo único que tienen que mandar es una lista de componentes y el estado, tenemos que manejar el estado del componente y qué se hace con los clics primarios y secundarios. Y dentro de lo que van a encontrar es que ya está hecho todo, ya está el constraint layout, ya está el pager, ya está el page indicator, ya se maneja todo lo que está ahí, ya se colocan, hay muchísimo más código, de esto no me cabría en un slide, pero dentro de ya están como los labels, las imágenes. ¿Qué se hace si no me mandas un componente con imagen, sino con una animación? Bueno, hacemos este cambio, hacemos este truco, etcétera, etcétera. Prácticamente te da chance de reutilizar tu código a la máxima expresión,
Lo segundo que quiero hablar, porque voy bastante lento, es que el día de hoy en Compose hay algo que puedes hacer que no todo el mundo lo dice, ¿no? En Compose hay abstracciones. Y las abstracciones te pueden ayudar a entender casos muy específicos y escenarios muy específicos, ¿ok? En Compose, yo sé que seguramente ya lo escucharon 1000 veces hoy y 1000 veces esta semana. Compose es 100% Kotlin, ¿cierto? Entonces, si Compose es 100% Kotlin, esto significa que lo que yo puedo hacer se puede extender, se puede heredar, se puede, etcétera, 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 etcétera. Si nosotros podemos extender, heredar, simplificar procesos y hacer los procesos muchísimo más simples, la efectividad de un equipo de ingeniería 100% empieza a subir, porque empieza a generar procesos y por defecto empieza a entender cómo mejorar esos procesos, ¿va? Entonces les voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? El día de hoy en Compose tenemos estos text fields, ¿no? Y estos text fields tienen, como pueden ver en el código de un lado, tienen un value y un non-value change. El value es el texto, ¿no? Y este texto viene de una variable arribita que es un var text by remember, y dentro tiene un mutable state of, y es un string vacío. Y un value change, dentro de un value change tenemos esta lambdita donde el texto se vuelve a lo que va cambiando, ¿ok? Hace ese cambio. Porque quiero que todos ustedes agarren el día de hoy su teléfono y traten de empezar a escribir algo en su teléfono. Lo que hace Compose es que cada vez que ustedes ponen una letra, un value change va a cambiar. Les voy a poner un ejemplo más visual. Cada vez que entre un input, lo que va a pasar es que este field se va a llenar con ese input, ¿no? Se tiene que llenar. Pero en realidad lo que va a pasar es que este input, esta variable text, va a cambiar, va a actualizarse, y así el field va a actualizarse. Este proceso seguramente lo vieron en la plática de Anaí con lo de con state hosting, porque esto es un proceso muy común en Compose. Tenemos una variable que es remember y elementos hacia abajo que son afectados por esa variable. Entonces, si Compose es Kotlin y nosotros podemos crear abstracciones, volver nuestro código más complicado, lo que nosotros podemos empezar a hacer es que nosotros podemos crear use case o casos muy específicos de cómo nosotros queremos que funcionen ciertas cosas, ¿no? En este caso les voy a poner un ejemplo. Nosotros creamos un enum. Pudo haber sido un select class, nada más no quisimos que fuera un select class por una cosa muy específica que queríamos hacer. Y dentro de este enum tenemos un input field. Extiende un input field. Un input field lo que realmente te da chance es tener tipos de fields. ¿Y a qué me refiero con un tipo de field? Si tú tienes muchos formularios en tu aplicación, tal vez tienes un field que es de número, uno que es de email, uno que es de password, uno que es como de algo muy específico que necesita que solamente mida, tal vez el ancho es máximo 10 o 13, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajo en una compañía de finance aquí en México y tenemos un input field que representa como el número específico de una empresa a nivel nacional. Y tiene una especificación muy particular. O sea, tiene que cumplir ciertas normas este numerito. Bueno, este alfanumérico. No lo queríamos dejar a la suerte. O sea, no queremos que los ingenieros tengan que validar siempre cómo se valida esa variable, ¿no? Entonces creamos esto. Creamos input field. Lo que hace es que tiene un field validator, una transformación y un hint, ¿no? Y dentro de este validator y este int, lo que nosotros podemos crear es elementos como email, donde podemos decir cuál es el input validator, donde decimos, esto es lo que tiene que pasar cada vez que llega código, llega un cambio, ¿no? Valida cuál es la máxima longitud, hace una validación de regex, le damos una transformación específica para que siempre se vea como un email, incluso tenemos una variable que se llama isMandatory, ¿no? Y lo que hace realmente es con estas abstracciones es que nos ayuda a resolver un proceso más complejo.
como en el big picture lo que va a pasar es que ahora no vas a tener que crear un formulario de 10 elementos. Podría pasar a ser sustituido por algo que nosotros llamamos Handle Field Insertion. Handle Field Insertion nos da chance de tener estos elementos e ir seteando cada uno de los elementos que queremos ir metiendo, que es prácticamente una lista del enum que ustedes acaban de ver, y solito lo pinta. Es decir, ya no tienes que poner cada uno de estos elementos a través de una columna. No. Ya nosotros lo manejamos de esta forma. Este proceso fue creado por uno de los ingenieros con los que trabajamos y prácticamente aumentó, yo creo que, no creo, tengo la seguridad de que aumentó aproximadamente el 65% de la productividad de los ingenieros. Ahora es muchísimo más fácil crear cualquier formulario. No solamente cualquier formulario, es muchísimo más fácil crear cualquier lista. Entonces, eso está muy, muy cool, ¿no? Con eso, realmente lo que nosotros logramos es que todo lo que estuviéramos haciendo era altamente productivo a través de mantener un design system muy modernizado. Por último, porque ya me quiero ir rapidísimo, está la parte de interoperabilidad, porque yo sé que seguramente muchos van a decir, oye, qué cool, que Compose, todo el mundo le está pusheando un montón, pero tal vez me conflictó un poco cómo tengo que utilizar Compose, ¿no? Sé que hay muchas aplicaciones que seguramente tienen múltiples activities o múltiples fragments. Esto es muy común, no pasa nada. Compose tiene soporte para vistas, es decir, que te da chance de tener este tipo de estrategias, donde lo que vas a pasar es que vas a tener un binding de alguna vista que en realidad va a ser un composable y vas a poder ponerle un set content. Y si estás haciendo todo lo que ya te dije anteriormente, dentro de este set content vas a poder poner todos los elementos de tu design system sin ningún problema. No va a pasarle nada. Dentro del XML se vería algo así, por si quieres ir migrando vistas por vistas o vistas complejas por vistas complejas. O también lo que puedes hacer es que todos tus fragments empezar a migrarlos, ¿no? Y empezar a utilizar fragmentos de esta manera y ponerles composable views dentro, ¿no? Este approach es muy específico, usualmente es porque no estás listo para migrar todo a Compose y necesitas que todavía sean fragments. Eso está bien, no pasa nada. Si este fuera tu caso, que este es un caso que va a ser muy común, esto te da chance de empezar a ir migrando poco a poco. Hacer migraciones poco a poco te da chance de ir testeando, asegurándote que todo está cool, de que todo se está moviendo de la manera correcta. No es necesario que agarres y le tengas que decir a alguien, es que vamos a migrar todo y se va a morir, ¿va? Porque eso es muy común, pero no quieres hacerlo. Para asegurarte que todo funciona, lo mejor, lo más sencillo, es que puedas utilizar estos fragments para empezar a emigrar poco a poco. Este proceso nosotros lo hicimos y la verdad es que nos resultó muy sencillo. Al menos mantuvimos la navegación, que era lo que más nos preocupaba, mantener la navegación sin que algo se rompiera. Y dentro pues ya empezamos a migrar como las vistas completas, obviamente, ¿no? Decidimos no ir vista por elemento, sino vista completa. Y teniendo los componentes ya establecidos, era muchísimo, muchísimo más sencillo. Me hace falta algo específico que no quiero ahondar mucho, la verdad. Seguramente ya lo vieron con Anaí, porque seguramente habló de side effects y cómo a veces nosotros rebusamos de la recomposición. Dentro de Compose hay algo que se llama recomposición. O sea, cuando tú tienes data y esta data entra a un composable view, lo que va a emitir, porque esto es una emisión, es una composición, ¿va? Entonces, cuando nosotros tenemos una primera interacción, por ejemplo, cuando el usuario empieza a escribir en un text input field una letra, inserta la primera letra A. Y quiero que lo hagan, abran su WhatsApp, agarran cualquier chat, pónganle una A. Una vez que eso pasa, en Compose lo que va a pasar es que va a haber una composición. Y ahora cuando ustedes quieran insertar la letra B, esto debería de generar una recomposición, ¿va? Pero la recomposición dentro de Compose tiene que ser optimista. ¿A qué me refiero con optimista? Necesitamos que la composición no se ejecute siempre en toda la vista. ¿Por qué? Porque eso causaría un problema de performance.
Es un problema muy crítico que podría causarte muchos problemas, que necesitas saber que existe, que tenemos que ser cuidadosos en cómo jugamos con esa recomposición. Porque lo que podría pasar, y regresando al ejemplo de que teníamos del text field, donde tienes el text remember, el text by remember es que tienes un input, ¿no? Y cuando tienes ese input, se actualiza como el field cada vez que el usuario escribe, y una vez que este se actualiza, lo que nosotros queremos que pase es que tenga una recomposición, ¿cierto? Pero imaginemos que esto pasa, que tenemos algún otro tipo de proceso, ¿no? Tal vez tenemos algo que sucede en un view model, que estamos observando, y tenemos como text input, y cada vez que el usuario escribe, por alguna razón, no estoy diciendo que este código esté mal o esté bien, pero por alguna razón lo que pasa es que lo que va a pasar, perdón, es que va como lenta la animación. Lo que va a pasar es que va a tratar como de volver a emitir cada vez que este objeto en el view model cambie, ¿no? Y eso no está chido. Si eso pasa y de repente te actualiza todo lo que está ahí, lo único que estás haciendo es consumiendo recursos innecesarios. Lo que nosotros necesitamos asegurarnos, no sé por qué no está completa esa animación, perdónenme, pero lo que puede pasar aquí es que vamos a consumir recursos innecesarios que no necesitamos consumir a ese given moment, ¿ok? Entonces, no quiero andar muchísimo, ya vamos sobre la hora, pero lo más importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta son ese proceso, ¿no? De recomposición y cómo nosotros podríamos estar reabusando de ello, ¿no? Entonces, para concluir, las cosas más importantes que se tienen que llevar de esta plática son: crear un design system, tienes que tomar una decisión. Si vas a utilizar Material Design o no, si vas a crear tu propia versión custom o no, o si solamente vas a extender Material Design. Cualquiera está bien. Toma tú la decisión. Es una decisión arquitectónica y una decisión sobre el negocio y lo que quieres hacer dentro de tu aplicación. La otra es: trata de ir de lo particular a lo general. Es decir, desde los tokens hasta las moléculas y los templates, si son necesarios. No son obligatorios. De hecho, nada es obligatorio, pero tú puedes tomar esa decisión. Empieza utilizando estos átomos y estas moléculas alrededor de tu código. Lo que puedes hacer es empezar utilizando interoperabilidad para poder empezar a migrar tu aplicación. Mi sugerencia es, como vamos a iniciar de lo general a lo particular, primero haz un design system. No trates de empezar a migrar tu aplicación y decir, voy a migrar un botón alrededor de toda tu aplicación. Lo que vas a terminar teniendo es una aplicación como media chueca de unos lados, donde tal vez vas a tener un par de problemillas. Porque los scroll funcionan diferente, los botones funcionan diferentes, etcétera, etcétera. Mi personal como sugerencia es de lo general a lo particular, poquito a poquito, y todo está cool, ¿no? La otra es, no te olvides de los side effects. Los side effects son peligrositos. Entre más seguro estés, más fácil vas a poder ir. Entonces, hay un montón de pláticas sobre la recomposición, así que échale un ojo. Entonces, mi nombre es Dinora Tovar, soy Google Developer Expert, y esto fue Design Systems en Compose, la guía práctica, ¿va? Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas, no sé si tenemos tiempo para preguntas, perdóname, Gus. Sí, no te preocupes, Dinora. Sí tenemos preguntas. Tenemos un problemita con la siguiente presentación, así que hay tiempo. Entonces, sí, creo que no se va a dar la de Yuri por problemitas. Acá tenemos algunas preguntitas. ¿Quiénes deben hacer esos design systems? Nos dice Alice. Los diseñadores deberían de proponer estos componentes. O sea, los diseñadores deberían de hacer como, así se va a ver un botón, ¿no? Y obviamente una vez que los diseñadores hacen el botón en el Figma, y hace como todo el cosito en Figma, y todo está como cool y bonito ahí, es chamba de los developers hacerlo, ¿no? O sea, mover eso a un código. Usualmente hay muchos equipos
como en otras compañías, en compañías grandes que tienen equipos de plataforma que se dedican a llevar este tipo de cambios. Hay equipos dedicados a soportar estos procesos que se conocen como shared services, ¿no? En mi caso muy particular, hay un equipo que se llama Ecosystem, y Ecosystem es el que mantiene arquitectónicamente esas áreas. No solamente esas áreas, pero también se encarga del performance, de la seguridad, de cosas muy transversales que afectan como toda la app. Entonces, más o menos ese es. No sé si respondí esa pregunta. Y dice, yo recuerdo que en Disney era tan custom que no era tan fácil, no era fácil usarlo genérico, entonces creo ellos estaban muy en ese nivel top. Tal vez antes con XML necesitabas un equipo como súper dedicado, así de que 1000 personas ahí atendiendo eso, pero si van a ver la plática de Ryan, él está en Dropbox. En Dropbox decidieron utilizar un design system custom 100%, porque cómo suben archivos, cómo funciona Dropbox, ¿no? El sync, todo eso, ¿no? Y tú creerías que tal vez es un equipo enorme, pero en realidad era, creo que 2 diseñadores y 3 developers, al menos en Android, ¿no? Entonces, Dropbox sí es una mega app, entonces entiendo por qué eran 3, pero realmente en Compose esto se vuelve muy sencillo. O sea, un equipo de un diseñador y un developer podrían hacerlo sin falla. Obviamente hay que tomar como mucho en cuenta cómo quieres atacar el problema, ¿no? Ok, aquí tenemos otra que dice, esos tokens que hablas me suenan mucho a lo que podría ser un style o tema. ¿Me ayudas a identificar sus diferencias? Por otro lado, los nombres como Prime, me parece que no. Era, ¿no? Sí, me parece que no es muy divierte en función a la semántica del mismo en la aplicación. Te entiendo por qué. Bueno, primero resolvamos la primera y ahorita discutimos sobre los nombres, ¿no? Estos tokens parecen mucho un estilo o un tema. Son más abajo. Estos tokens representaban lo que antes, por ejemplo, utilizabas en XML, ¿no? Los colores, pero eran variables. O sea, lo que tú hacías era una referencia directa al color. Estos tokens lo que te hace, lo que te forza es a utilizar una constante en vez de una variable. Y forzar esa constante a utilizarla dentro del código. Aún así está consumiendo estas constantes variables, pero estas variables no se tocan usualmente, ¿no? Entonces te da como homogeneidad alrededor del proceso. Por eso lo hace diferente. Un estilo ya sería algo como el design team, como ese procesito donde englobas, donde decides, donde al tri de la composición le das chance a acceder a esos colores. Esa es la diferencia. Los nombres como primary me parecen que no son, sí, son complicados, ¿no? O sea, es decisión yo creo que en conjunto del diseñador y del equipo técnico, decir cómo se van a llamar. Porque tienen que ser fáciles de entender para ambos equipos. O sea, yo no puedo poner color white, yellow, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque forzas a que tu variable se llame color white. Pero ¿qué pasa cuando el día de mañana ese blanco ya no es blanco y termina siendo verde? Porque cambia tu aplicación, porque cambia el marketing, porque cambia todos estos factores externos, ¿no? Lo que quieres es que tu aplicación sea agnóstica a esos cambios. Entonces, a ti no te importa que marketing tenga un color morado. Eso a mí no me interesa. Lo que a mí me interesa es que el color primario alrededor de toda mi aplicación, que es el color básico, sea igual. Entonces, por esa situación donde te vuelves agnóstico con los colores, te da chance de usarlo cuando usas tokens. Los nombres son difíciles o complicados, ya es decisión, yo creo que de cada equipo. A nosotros nos funcionó, no fue tan difícil. Uno pensaría que sí, pero es que en los Figmas ya no ves colores, o sea, ya no ves como el numerito, ya no ves que es moradito, no, ya dice primary. Y tú dices, bueno. Entonces, lo más fácil es usar ese, ¿no? A final de cuentas debe de ser la misma llave que utilicen ellos en su Figma como nosotros en el código, ¿va? Buenísimo, acá tenemos a Jam que dice, ¿cuántos tokens se pueden crear para que una app sea óptima?
Ah, no manches, los que tú quieras. O sea, as much variables as you want. Yo tengo solo de tipo, bueno, tipografías son poquitos, tengo como 12. De colores tenemos aproximadamente unos 60. Y la lista crece. Entonces, los que tú quieras. La verdad es que las aplicaciones no tienen tantos colores. Usualmente como que siempre tienes un primario, un secundario y un terciario. Tienes un ascendente, y como sus versiones contrarias, ¿no? ¿Qué pasa cuando es al revés? Pero los que tú quieras, no importa. Alice nos dice, si tengo un composable como un cancel o un next button, como elementos independientes, ¿podría garantizar su abstracción y que siempre sea homogénea la acción y su UI UX y no simplemente usar un botón genérico? Sí, lo que podrías hacer es agarrar estos dos botones, por ejemplo, yo me estoy imaginando que son, que están en una row, y lo que yo haría es poner la row y en una función composable pondría la row, pondría el botón de cancelar y el botón de continuar, y volvería esto una función genérica que pueda ser utilizada y donde bloqueas como las opciones de que el color sea diferente o que no, lo bloqueas 100%, eso lo dejas y lo único que haces es yo exteriorizaría las acciones. ¿Qué pasa cuando el usuario hace clic? Porque tal vez si quieres que sean diferentes en un lado y en el otro. Ok, acá tenemos otra que dice, ¿un composable puede heredar de otro? Es que me pareció ayer afirmaron lo contrario. Me confundí. No pueden heredar uno del otro. Lo que sí puedes hacer es que puedes hacer que el compose no puedes hacer que hereden los composables, pero lo que tú puedes hacer es, como es Kotlin, tú puedes decir, bueno, voy a crear mi propia función que maneja todos los validadores de todos mis formatos, o que maneja todas mis listas en todos lados, y simplificas ese uso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal vez te llega un conjunto de elementos, y este conjunto de elementos son input fields, y ya tú manejas esa lógica, pero esas son las abstracciones a las que yo me refiero, no a heredar en Compose. Heredas en tus enums, en los elementos que quieres que utilicen, tal vez los composables, los estados, etcétera, etcétera, pero no, las funciones composables no heredan composables. Ok, Foodchris nos dice, ¿cómo funcionan los constraint layouts en Compose? ¿Cuál es la diferencia con un box? El constraint layout funciona muy similar de hecho es similar al constraint layout regular. Lo que tú haces es que le dices, ¿sabes qué? Puedes poner esto encima de esto, Creo que usualmente no uso box, entonces tal vez estoy diciendo una borrada, pero creo que box no puedes hacer referencia específica. Constraint layout puedes hacer referencia directa y específica, es decir, de este a este elemento se extiende, de este elemento a este elemento se extiende, bla, 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 y puedes jugar con cómo están los otros elementos. Un constraint es un elemento más complejo, el box es muchísimo más chico, ¿no? Box es lo que está hasta el final, según yo, de todo como el tree de todas las cosas, ¿no? O sea, constraint layout te da chance, o sea, constraint layout es como el constraint layout que conocemos el día de hoy, ¿no? Tú puedes ir acomodando cosas y poniendo las cosas como tú quieras. Ok, Jam dice, ¿para qué casos recomiendas fragments y para qué casos activities? Esa está buena. Ok, si tu aplicación tiene fragments el día de hoy y quieres empezar a migrar todo a Compose, si quieres empezar esa migración, lo más sencillo es no te deshagas de los fragments right away, porque eso te va a llevar un rato, lo que yo haría es utilizar los fragments y dentro Compose, ¿no? Si tu aplicación, vas a empezar una aplicación de cero, 100% nueva, lo que va a pasar es que no vas a necesitar fragments para Compose. Los fragments están muriendo con Compose, porque se pueden manejar las vistas. Y lo que sí va a seguir existiendo es que vas a poder tener activities. Eso sí, porque necesitas mínimo ese elemento de activities, es el mínimo viable en Android. Entonces, necesitas que sí existe la activity, pero puedes prescindir de los fragmentos. Entonces, si estás migrando, lo que yo haría es sigue utilizando tus fragments para asegurarte que no estás rompiendo el app. Pero una vez que estés listo
y decidas, ¿sabes qué? Esto ya estoy listo, ya puedo matarlo. En ese momento yo ya dejaría de utilizar Fragment y ya nada más dejaría alguna activity. Ok, acá tenemos una más. ¿Existe otras alternativas a Material? A Material Design. Como tal, así que te den todo out of the box. No. O sea, tan robusto como es Material Design, no creo. O sea, así de robusto, no creo. Lo que puedes hacer es que puedes crear tu propio sistema de diseño. No pasa nada, es bastante straightforward. Por favor, los invito, si tienen dudas, porque tienen cosas súper custom específicas en su aplicación, los invito a que vean la plática de Ryan, porque la verdad es que ataca ese caso muy específico, donde los diseñadores deciden hacer todo customizable. Entonces pueden utilizar lo que enseña Ryan ahí. Ok, Dinora, entonces creo que no tenemos más preguntas. Excelente. Y nada, solo agradecerte por habernos apoyado en el evento, compartirnos toda tu experiencia y pues no sé si tienes alguna recomendación que dar para las personas que están empezando con Compose. Mi recomendación es empieza. Esa es mi recomendación, la verdad. Si quieres jugar en Compose, lo más fácil y lo más rápido es echando a perder. Echando a aprender se aprende. Entonces, hay un montón de cursos gratis, gente compartiendo. Compose Camp es un claro ejemplo de cómo la gente puede empezar a aprender, pero hay un montón de collabs dentro de Google donde puedes empezar a hacer cosas desde bien chiquitas hasta bien grandes. Lo mejor que puedes hacer es experimentando. Todos aprendimos haciendo Android, tal vez haciendo una aplicación chiquita para nosotros, que era muy específica, como notas o un tracker de hábitos o cosas de ese estilo, ¿no? Podrías empezar haciendo una de esas y experimentando a entender cómo es lo que tienes que hacer. Compose es padrísimo, es el futuro de seguramente, no solamente mobile, seguramente de otras áreas, porque la gente está loca y está haciendo muchas cosas padres. Entonces empiecen a utilizarlo. Entre más rápido lo aprendan, más el mejor. Buenísimo, Dinora, muchas gracias por... Acá tenemos un hito más, no sé si la podemos contestar. Sí. Acá tenemos un hito más que dice: en conclusión, en una activity pueden existir varios compose simultáneamente. No simultáneamente, o sea, cuando el compose existe es cuando está en la vista y una vez que se mueve al back, pues ya no está en la vista como tal. Una activity lo que va a hacer, seguramente esta pregunta está relacionada porque dije que compose mataba los fragments. No sé por qué me veo tan borrosa, pero lo que pasa es que en compose lo que puedes hacer es tener solamente vistas. Y estas vistas también tienen un life cycle, ¿ok? Un life cycle de compose. Y una vez que puedes tener esto, significa que ya no hay necesidad de tener un fragment para alocar una vista. Ya no lo necesitas, puedes simplemente matarlo. La navegación se vuelve diferente. Hay muchas formas de resolver la navegación. Muchas formas. O sea, está Navigation Compose, que es de Google, que es la oficial. Está una versión que está haciendo Bumble Engineering, que está padrísima. Está Workflow el equipo de Square. Hay un montón de opciones. Creo que Peloton también sacó una. O sea, hay muchas formas de resolverlo. Pero sí, o sea, prácticamente lo que vas a poder tener es que vas a poder tener activities que van a poder llamar a múltiples composable views, y esos composable views van a vivir por un periodo en su life cycle. Y va a estar bien cool. Porque ya no tienes que usar fragmentos y va a estar padrísimo. Entonces te vas a divertir más. Perfecto, muchas gracias, Dinora, y pues esperamos tenerte en otra ocasión, en algún otro evento, y para compartirnos más acerca de Android, Kotlin, Compose, etc. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad es que qué cool hacer Compose Camp. Compose es el futuro, así que ámenlo mucho, muchachos. Muchísimas gracias. Nos vemos. A ti, Dinora.
Chao, Dina.